Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Humanos, vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Un saludo muy cordial, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, y como siempre acompañado por Fabián de Marco, también psicólogo coach, y por Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género. Y como no, al otro lado del cristal, nuestro técnico de sonido, Paco Cantalejo. Hoy hablaremos de ética, concretamente de la ética en las relaciones personales. Ya sabéis que podéis llamarnos a nuestros teléfonos 955 68 37 21 y 955 68 66 32. Todo preparado, así que comenzamos. Muy buenas tardes, Fabián. Hola Germán, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos los que nos están escuchando en esta tarde de viernes. Interesante la propuesta del tema de hoy, sobre todo en estos momentos, ya que pareciera que esta crisis que estamos pasando no solo es económica, sino que también está afectando de forma seria nuestros valores. La ética en las relaciones con los demás, tal como hablaremos a lo largo de esta tarde, nos guiará en nuestro desarrollo personal. Confío en que todos nosotros podamos sacar más partido de los buenos consejos prácticos que nos dará nuestro experto invitado de hoy. Hola, Ausi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ausi, Germán. Un saludo a todos nuestros oyentes, como siempre, todos los viernes aquí, dispuesta a escuchar al invitado. Yo creo que además de ser un tema interesante, la ética en las relaciones, es necesario que sepamos reconducir otra vez la manera de comportarnos con nuestros iguales desde el respeto, desde la comprensión del otro. Así que, bueno, interesantísimo. Recordaros a todos los que están escuchando el programa que podéis participar y formular vuestras preguntas en los teléfonos 955 68 37 21 y 955 68 66 32. Estupendo, Ausi. Pues en esta tarde nos acompaña Luis Rodríguez de Tembleque Cepeda. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga, diplomado en Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo y también es coach. Luis nos hablará sobre la ética en las relaciones personales. En este vuestro programa, un programa hecho para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Os recordamos que ponemos a vuestra disposición 2 líneas de teléfono para poder teneros un poco más cerca y para que nuestro experto invitado pueda dar alguna respuesta a vuestras dudas. Podéis llamarnos al 955-683721 y al 955-686632. Como es habitual, y ya sabéis, estas líneas están abiertas. También a partir de ahora mismo podéis enviarnos sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter, @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira, para tu desarrollo personal. La ética individual determina la forma de actuar correcta o incorrecta del individuo y sus efectos recaen sobre sí mismo y no afectan a los demás. Pero así como todos percibimos las cosas de forma diferente, muchas veces lo que es bueno para uno no necesariamente lo es para otro. El ser humano no es una isla. Forma parte de una sociedad, por lo tanto depende de otros, por lo que existen ciertos comportamientos o normas que todos deben acatar para lograr una convivencia pacífica. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno, y desde este punto de vista, cómo se debe actuar. La ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral y la acción humana. Hoy por hoy, en nuestra sociedad actual, las buenas relaciones interpersonales cobran un papel fundamental,
para que las personas alcancen sus ideales y puedan considerarse como personas de éxito. Por eso la importancia que tiene el aprender a interrelacionarnos con los demás, estableciendo siempre relaciones en las cuales el respeto sea considerado uno de los factores más importantes. El comportamiento ético, esencialmente, involucra la responsabilidad de nuestras acciones en el comportamiento integral frente a los demás seres humanos y el medio ambiente, haciéndola extensiva a la previsión para una buena vida de las generaciones futuras. Conforme a esto, comenzaremos por nuestras actuaciones frente a nosotros mismos, las cuales debemos orientar hacia un comportamiento digno, que conlleva el cuidado de nuestra personalidad integral con un cuerpo limpio y sano física y mentalmente. Desde hace ya algunos años, la ética ha vuelto a retomar una fuerza que había perdido. ¿Y cuál es la razón? Parece que hay muchos motivos que han causado que la ética renaciera de sus cenizas. De entre las razones que pueden explicar esto, pueden constatarse las dos siguientes. La primera, que la ética no puede estar separada de la vida humana, de la vida concreta. Necesitamos pensar y reflexionar sobre nuestras acciones y sobre las repercusiones que éstas tienen. Y la segunda es que hoy nos encontramos en una sociedad que cada vez tiene más poder sobre la vida de los otros. Una decisión individual puede abarcar la vida de muchos seres humanos, mucho más que en el pasado. La ética no debemos verla solo como una voluntad, como algo etéreo, sino como un compromiso de vida que se materializa en todos los actos de nuestra vida diaria, aplicable a la familia, los vecinos, el Estado, la comunidad, los animales y los recursos como el agua, la agricultura y los demás elementos que conforman el medio ambiente. Si mantenemos un comportamiento ético, haremos un mundo mejor para nosotros y también para los que nos seguirán. La ética es un conjunto de normas que rigen la conducta del individuo. En los individuos, esas normas éticas se localizan en lo que se llama conciencia moral y se ponen en marcha ante situaciones en las que esos contenidos son necesarios activar. Podemos dar una definición real de la ética como la ciencia que estudia la bondad o la maldad de los actos humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Luis Rodríguez de Tembleque Cepeda, psicólogo con posgrado en dirección de empresas, con amplia experiencia en tareas de dirección, habituado a liderar equipos y a poner en funcionamiento proyectos complejos. Ha participado en negociaciones colectivas y en la elaboración de convenios con entidades públicas y privadas. Es experto en planificación estratégica, sistemas de gestión de calidad y también en coaching. Es miembro del área de trabajo de psicología y coaching del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental y tiene más de 20 años de experiencia profesional en empresas públicas en dirección y gestión de proyectos. Muy buenas tardes, Luis. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis. Bienvenido a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Contarte que cada viernes nos invitan expertos para hablarnos sobre temas que resultan de interés para nuestros oyentes. Y normalmente, antes de comenzar con el tema que nos ocupa hoy, la ética en las relaciones interpersonales, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Luis. Y en este caso, ¿qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, la verdad que quizás sea la pregunta más difícil que me podáis hacer hoy, ¿no? Porque uno está acostumbrado, bueno, a verse un poco desde fuera y realmente cuando le preguntan a uno que quién es, bueno, lo digo en este tono porque en muchas ocasiones durante los cursos a los que estamos habituados los psicólogos y tal, es una de las preguntas comunes casi de inicio, ¿quién eres tú?, ¿no? Y la verdad es que cuesta bastante, es más fácil que lo describan a uno que se describa a uno, ¿no? Más allá de las cosas que habéis comentado vosotros, pues hice psicología hace ya 25 años, tengo 48 años, soy padre de 2 hijos y bueno, me considero una persona impaciente, leal, comprometida, con facilidad para involucrarse en las cosas, con lo cual consecuentemente incluso para meterme muchas veces en charcos ajenos, ¿no? Yo diría sobre todo una de las cosas que como meta me planteo como persona, quizás la búsqueda de la serenidad, ¿no? Porque eso que tan hablado como es la búsqueda de la felicidad, hombre, es un ideal, pero me parece
quizá demasiado excesivo, y yo pues con buscar y con encontrar la serenidad casi me daría por satisfecho. Bien, Luis, solemos invitar a quienes nos acompañan a hacer un viaje en el tiempo. Entramos en este maravilloso túnel y nos vamos un poco hacia atrás y llegamos a la época de tu infancia. Cuéntanos qué recuerdos son los que puedes compartir y recuperar de aquella época. Bueno, pues como casi todos los recuerdos, y en eso los psicólogos coincidimos bastante, se termina un poco idealizando quizá los recuerdos, y sobre todo los infantiles. Decimos que gran parte de los recuerdos que nos llegan a todos pues tienen cerca o cierta recreación, y puede ser que sea así, ¿no? Yo, en cuanto a los recuerdos de la infancia, pues tengo la ventaja de pertenecer a una familia de 7 hermanos, con 5 chicas y 2 chicos, y sobre todo un dato que ha hecho que mi infancia pues sea distinta, bueno, a gran parte del resto de la gente, y es ser mellizo con una chica, con lo cual he tenido la ventaja de tener una compañera de juegos pues desde que nací, ¿no? Con lo cual la relación personal, bueno, con todos mis hermanos es fantástica, pero en concreto con mi compañera de juegos es especial, incluso hoy se mantiene, ¿no? Qué bien. Y eso yo creo que nos ha marcado a todos, ¿no? Parece que éramos 2 y el resto, ¿no? El resto del mundo en este caso. Y acercándonos un momento más hacia este tiempo, tu época de estudiante, ¿cómo fue aquel tránsito por la educación, la universidad? Bueno, he sido un alumno que sacaba sus cursos con cierta normalidad, ni un alumno bueno ni un alumno malo. He sacado mis estudios cuando correspondía, con bastante responsabilidad. En la época escolar que recuerdo pues de más pequeño, no era un chico al que le gustara ir al colegio en absoluto, ¿no? Pero sí recuerdo sobre todo la época de la universidad con mucho cariño, sobre todo con mucho compromiso por lo que nos tocó vivir en determinada época, y además por la implicación que teníamos como colectivo universitario. Pertenecía entonces a la Junta de Universidad, al Departamento de Actividades Culturales, en fin, lo que he comentado un poco antes, la facilidad para meterme en determinados temas, pues casi desde mi inicio, ¿no? Luis, y una vez terminada la etapa de universitario, los primeros desafíos, los primeros retos, los primeros pasos en el ámbito profesional, ¿cómo fueron? Bueno, pues la verdad es que tuve la suerte de iniciarme muy pronto profesionalmente. Bueno, digo la suerte porque también una de las circunstancias que no he comentado, mi padre falleció cuando yo inicié la carrera, en el primer curso, y al ser 7 hermanos, pues en fin, había que buscarse un poco las condiciones para seguir estudiando, ¿no? Y eso pues me marcó desde el punto de vista como estudiante, y también con la responsabilidad de que de alguna forma tenía que buscarse uno la salida, ¿no? Y aparte de lo que uno hace, las circunstancias externas y la suerte hace mucho para que al final se encuentre uno en determinado entorno. Y yo tuve la suerte de que ya en quinto de carrera pues me llamaron para colaborar con un gabinete que entonces llevaba 5 colegios y tal, y no tenía la titulación, pero ya estaba haciendo prácticas, algo que entonces pues no era muy habitual. Hoy afortunadamente eso ha cambiado y entran dentro del ámbito formativo las prácticas. Y cuando acabé la carrera, el mismo año que acabé la carrera, y con la titulación debajo del brazo, fresquita, uno de los profesores que me había dado clase me llamó para colaborar con él y para trabajar, y tenía un gabinete que llevaba también pues todos los aspectos de la psicología. Llevaba un plano educativo, también un tema de selección de personal en uno de los bancos que ya ha desaparecido, y trabajamos muchos temas de psicología de empresa y algo de clínica, pero en menor grado. A partir de ahí, pues estuve ejerciendo durante un tiempo la psicología, y a pesar de las horas que le dedicaba y demás, pues yo tengo la costumbre de que me gusta comer todos los días. La psicología entonces, pues la verdad es que no daba casi para todos los días, ¿no? Con lo cual, bueno, buena costumbre esa de comer todo. Efectivamente, no la he perdido y se me nota además. Y bueno, me surgió la oportunidad, a pesar de estar ejerciendo de lo que he estudiado, en lo que me formó la psicología, pues trabajar en el ámbito de lo público. Y he estado 15 años trabajando, bueno, pues llevando proyectos también como director de instalaciones juveniles y tal. Desde hace unos años
pues en el ámbito de la cultura también de la administración andaluza. Luis, y hasta el día de hoy, en toda tu trayectoria profesional, ¿qué recuerdos destacarías? Bueno, pues la verdad es que ha sido una evolución donde he ido tocando distintos ámbitos, ¿no? Y sobre todo la inquietud que me ha llevado a estar preocupado permanentemente por aprender cosas nuevas, ¿no? Yo me adentré hace relativamente poco en el tema del coaching y, bueno, pues como una posibilidad más, precisamente en una situación en la que vivimos, en la que la administración, pues, en fin, también está pasando, lógicamente, como todo, una situación de crisis, ¿no? Y también por ese deseo de aprender y demás, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que me ha servido mucho el ser, lo que comentaba antes, también impaciente y el estar deseoso de estar un poco al día de todo. Y eso me ha ayudado mucho en mi desarrollo profesional. Llegamos ya al presente. En este momento, en la actualidad, ¿cuáles son tus responsabilidades profesionales? Pues actualmente estoy trabajando en el ámbito de la cultura, de la administración pública, de la Junta de Andalucía, y soy responsable de planificación estratégica y principalmente llevo el plan de gestión del cambio. Coordino una serie de personas que nos dedicamos, bueno, pues desde esa planificación estratégica a llevar la acción, digamos, a la ejecución. Esa es un poco mi responsabilidad hoy. Aparte de eso, pues lógicamente también estoy relacionado con temas de coaching. Bien, gracias. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Bueno, Luis, y entrando en la materia de hoy, ¿cómo definirías la ética? Bueno, la verdad es que me lo habéis puesto bastante fácil con la introducción que habéis hecho. Yo creo que habéis dicho prácticamente casi todo lo que habría que decir la ética, porque habéis hablado de modelos o de formas de actuación, habéis hablado también algo de acción, habéis hablado también de conciencia moral. En realidad todo eso lo recoge la ética. Pero yo, para que me entiendan los oyentes, definiría la ética algo así como el valor por el cual nuestros comportamientos, nuestras normas, nuestra forma de actuar, pues tuvieran el sentido de ser perfectos. Es decir, serían aquellas acciones que realmente buscan precisamente la conducta, la perfecta, la perfección. Ya digo, por decirlo un poco así, vosotros mismos habéis dicho que lógicamente lo contempla dentro de la filosofía y estudia el bien y el mal relacionado con el comportamiento humano y con la moral. Y respecto a nuestras relaciones personales, ¿qué entendemos por ética? Pues sería un poco la práctica de esa ética, la acción del hombre en relación con sus relaciones humanas, con su entorno, con su dimensión social. Sería una forma de marcar valores, de no solo qué debo hacer, sino cómo lo debo hacer. ¿Y desde cuándo se habla de ética en las relaciones personales? Bueno, el origen de la ética se remonta a los mismos orígenes de la antigua filosofía. Ya Aristóteles, que por cierto habla de la felicidad, es uno de los primeros filósofos que trata esa cuestión, pues dice que hay 3 formas de actuar y además que no han cambiado en absoluto, sino pensamos en la situación actual, la forma de actuar como individuo, la forma de actuar como familia y la forma de actuar en sociedad. Nos habla de la acción humana y eso es un poco el origen de todas las relaciones humanas desde el punto de vista de la ética. Luis, estamos pasando momentos difíciles, aún estamos inmersos en esta crisis. ¿Afecta esto a los comportamientos éticos? Bueno, me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque parece ser que vivimos una crisis de valores, de ética y demás, y indudablemente hay mucho de ello, no falta razón, pero desde que el hombre es hombre, la propia historia de la humanidad, pues está basada en acontecimientos llenos de conflictos, de dificultades, de crisis. Parece que se nos olvida, bueno, la historia reciente del siglo XX con situaciones conflictivas
terribles, no solo desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista de crisis económica y tal, ¿no? Cuando esto sucede, normalmente se pone en evidencia pues la ética, ¿no? Si bajo esos parámetros, bajo el cumplimiento estricto de lo que podríamos decir los principios éticos, pues pudiéramos llegar a la situación que se nos ha dado hoy. Yo no tengo una respuesta absoluta para esto. Indudablemente, si los principios éticos, la conducta ética de determinadas personas con cierta responsabilidad hubiera sido de otra forma, la crisis indudablemente también hubiera sido de otra forma. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la situación, sobre todo con los dirigentes que tienen esas responsabilidades y son los que tienen que tener ese comportamiento ético. Ahora, si me preguntas cómo afecta eso a la ética en sí, pues también tiene cierta forma de catarsis. Ten en cuenta que cada vez que se produce una crisis, también se produce un elemento revulsivo que nos lleva a replantearnos determinados comportamientos éticos. Y desde ese punto de vista, pues me parece que también, bueno, tiene, aunque sea un poco duro decirlo, pues cierto aspecto positivo, ya digo, desde el replanteamiento de conductas que son mejorables y que desde luego hay que cambiar. ¿Y quién dijo que un comportamiento es bueno o es malo? ¿Quién decidió que la ética sea lo que hoy conocemos hoy día? Bueno, en realidad la ética más que nada es un proceso y se da como consecuencia de una decisión. No es que haya un consenso que se plantee hoy qué es la ética que conocemos, ¿no? Yo más que de eso hablaría de tendencias, ¿no? Y la tendencia de hoy es a instrumentalizar absolutamente todo. Estamos en la globalización de todo, incluso en la globalización de la ética. Y además estamos inundados de códigos éticos. Y hoy queremos buscarle la parte práctica absolutamente todo, incluso a disciplinas que se mueven en determinados ámbitos que son más difíciles en este aspecto porque son más difíciles de visualizar, como pudiera ser la filosofía. Por tanto, hoy la tendencia, ya digo, es a instrumentalizarlo todo y a inundarnos absolutamente de códigos éticos, profesionales, deportivos, políticos, deontológicos. Le queremos buscar la práctica a todo lo que hacemos. ¿Y entonces de qué depende que un comportamiento sea ético o deje de serlo? Pues básicamente yo diría un poco en la línea en que he comentado antes, que sería actuar de forma correcta en cualquier circunstancia. A mí me gusta ese concepto que ya utilizó Kant en su día, que es la universalidad de la ética, ¿no? Implicaría, desde luego, basarse en valores, haciendo un comportamiento, teniendo un comportamiento con una actitud justa, pues no discriminando, siendo equitativo, tratando de igual forma a todos, con sinceridad, con integridad, en fin, sería pues fruto de nuestros valores y nuestras acciones actuar de alguna forma con un carácter beneficioso, no solo para uno, sino para el resto. ¿Y esto que dices de que el comportamiento ético es universal, esto es así? Es decir, ¿es lo mismo en todos los países, en todas las comunidades? Hombre, yo entiendo que sí. Antes he citado a Kant, que ya digo que hablaba de la ética universal, y yo quiero pensar que sí, ¿no? Lo ético tiene que tener un contenido fijo porque es necesario una existencia y unos valores que se muevan por encima de la opinión subjetiva, de los caprichos, de las instituciones, de las leyes. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esa validez universal. Lo bueno es bueno independientemente del momento, de la situación geográfica en los que nos movamos. Si uno piensa en la bondad, y los oyentes pueden tener ese concepto, pues la bondad es un elemento, un concepto que es a cualquier situación y desde luego a cualquier ámbito geográfico. Lo bueno es bueno, dices. ¿Y el hombre es bueno por naturaleza? Hombre, esa es una frase que ya decía Rousseau en sus orígenes, y hablaba del hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Bueno, a mí me plantea mis dudas, ¿no? También en este ámbito se dice, pues si todos somos buenos por naturaleza,
¿cómo se puede llegar a ese grado de degeneración? Es decir, pensando un poco si la sociedad ideal está compuesta por seres buenos, es muy difícil que hubiera de alguna forma salido la maldad, ¿no? Yo en esencia, y es una opinión lógicamente personal, no creo que el hombre y la mujer en esencia nazcan buenos o nazcan malos, ¿no? Se enfrentan a lo largo de su vida a situaciones externas y situaciones sociales de todo tipo que van amoldando pues su sentido, que en algunos casos pues se acerca más a la bondad y a otros a la maldad. Quizás serían casi tendencias personales. Rousseau hablaba, cuando hablaba de la naturaleza o de la bondad del hombre, hablaba porque la naturaleza es buena por sí y por eso decía que el hombre es bueno por naturaleza. Y cuando hablamos de ética, ¿es lo mismo que hablar de moral? Bueno, vosotros lo habéis dicho en vuestra propia intervención inicial, ¿no? Desde luego tiene que ver mucho con la moralidad, pero no es un sinónimo de ella. La moralidad son estándares que un individuo, un grupo, tienen acerca de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Entonces, si nosotros pues pensamos en cualquier sociedad ajena a nosotros en la distancia, vemos que tienen otras normas, otros códigos morales que nada tienen que ver con los que nosotros tenemos presente, ¿no? La moral y la ética, lógicamente, pues han surgido muchos cambios en función de los convencionalismos de las épocas y las corrientes filosóficas y tal, ¿no? Y ya digo que la moral, y además en su inicio, en su etimología, de donde sale la palabra, tiene más que ver con costumbre, mientras que la ética más con carácter. La ética establece más la comparativa del porqué de los actos que consideramos buenos o malos. Y por tanto la moral tiene una connotación mucho más social. La ética tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto. ¿Eso significa que la ética y la justicia van de la mano? Bueno, Aristóteles hablaba que la justicia como de la virtud ética más elevada. Yo no creo que nadie pueda pensar, ningún oyente pueda pensar en una justicia alejada de la ética, ¿no? Sería un poco incongruente, ¿no? Pero hay distintas cuestiones que nos hacen pensar que no exactamente son lo mismo, aunque indudablemente, como tú dices bien, van de la mano. La ética no aplica el castigo porque no son leyes, pero sí debe de ser aplicada en las normas. Desde ese punto de vista, la justicia sí tiene un carácter más punitivo o más coercitivo, ¿no? Otra cosa sería lo que tenemos en mente muchas veces, que son las resoluciones judiciales o lo que es la aplicación de la justicia, que eso ya es otra cuestión. Luis, y desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene la ética para nuestro desarrollo personal? Hombre, yo considero que es fundamental, ¿no? Sería una forma de asegurarnos todos el comportamiento ideal, ¿no? Asegurar de alguna forma que es importante para el desarrollo de la sociedad, el hacernos mejores individuos. Alguien puede pensar que una persona es muy competente profesionalmente o socialmente, pero que es carente de ética. Yo creo que a nadie le entra en la cabeza que se puede uno formar en habilidades y en competencias de cualquier tipo, pero alejados de la ética. Respecto a los derechos humanos, ¿están relacionados? ¿Derechos humanos y ética son lo mismo? Bueno, los derechos humanos parten del reconocimiento de la persona por el mismo hecho de ser, de su condición de persona como humano. Digamos que es el patrimonio al que tiene toda persona derecho, precisamente eso, por su condición humana, como he dicho. Pero son derechos y no deberes. Entonces, desde ese punto de vista, yo haría un planteamiento. Si la ética es un derecho o es un deber. Desde mi punto de vista, tenemos más que hablar de deberes éticos que de derechos éticos, ¿no? Es una parte de la responsabilidad que nos toca a todos. Aunque desde luego los derechos humanos deben basarse en normas éticas y bueno, pero de ahí decir que van en el mismo plano, pues yo diría que no. Y además hemos estado comentando hasta ahora la ética en las relaciones personales. Si nos focalizamos en el ámbito profesional, también escuchamos hablar de la ética profesional. Desde tu punto de vista, ¿qué entendemos por este término?
Bueno, pues sería lo que es todo lo que hemos estado hablando anteriormente, pero aplicado a las actividades dentro de una profesión. Es lo que todo el mundo conoce, pues, a través de los códigos deontológicos. Sería algo así como qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer dentro de la profesión. Y hay un ejemplo muy concreto, por ejemplo, y estamos en un medio de comunicación, pues una conducta ética es el garantizar que la información es veraz y que, pues, por decirlo de alguna forma así, que la información se garantiza independientemente de la fuente y demás, que no hay de alguna forma intereses personales o profesionales, en fin, es garantizar de alguna forma la mejor manera de ejercer la profesión. Y dentro de la empresa, en el ámbito laboral, ¿qué entendemos por ética en las empresas? Bueno, deriva mucho de la ética profesional, ¿no? Es un concepto que parte de ahí. Y es la relación que tiene la empresa, la responsabilidad que tiene la empresa en todos los ámbitos. En los ámbitos de su responsabilidad ética ante la sociedad, su forma de actuar con sus propios trabajadores, el que las empresas sean coherentes con sus valores, el no olvidar la referencia al bien común, el de alguna forma garantizar que el éxito profesional pues se basa, o el éxito empresarial se basa en una ética. Y con la competitividad que existe hoy día en el campo laboral entre las diferentes empresas, ¿qué lugar ocupa la ética? Pues yo diría que es fundamental también, ¿no? Y además porque creo que es importante promover actitudes éticas, ¿no? No el todo vale, y además es importante pensar que no el fin justifica los medios, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y además son decisiones que afectan a mucha gente, que afectan dentro de la empresa, como he dicho antes, que afectan a los proveedores, que afectan también a los clientes, y además entiendo que es una garantía también a largo plazo. Es decir, las empresas que perduran más tiempo son, yo lo creo sinceramente, las empresas que de alguna forma apelan a códigos éticos, aunque no es siempre generalizado, desde luego. ¿Y qué ocurre en el ámbito deportivo? Bueno, en el ámbito deportivo hay una premisa que yo creo que es distinta respecto al resto, y hablo desde el ámbito de la competición, por supuesto, y es el gano yo y tú pierdes, ¿no? Ajá. Desde ese punto de vista, pues yo creo que es importante pensar en la regulación como tal, no el fin justifica los medios, como he dicho anteriormente. En el ámbito deportivo es quizás de los pocos ámbitos, no lógicamente el único, donde hay que ser el mejor. Y la gente espera que uno sea el mejor, indudablemente preservando determinados valores. Unos valores que siempre han sido tradicionales en el deporte y que garantizan que se cumplan las reglas del juego. En fin, en todos tenemos en mente lo que sería la ética en el ámbito deportivo, lo que es pues el espíritu deportivo, el respeto al contrario, el juego limpio, en fin, en definitiva lo que todos tenemos en mente, que es la deportividad. También tenemos otra cosa en mente, Luis, que es la política. ¿Qué ocurre con la ética en la política? Hombre, lamentablemente hoy pues hay una connotación social de que la política pues se basa en cierto relativismo moral, ¿no? Y que cuando entra el poder en la dimensión ética, pues esta se distorsiona de alguna forma, ¿no? Se convierte la ética muchas veces en una forma de justificación del poder. Esto como en todo, es decir, no creo que sea distinta al resto. Es apostar simplemente por fomentar virtudes éticas, por apostar, y sigo insistiendo, en el fin y no en el medio, ese fin universal, el ser ejemplares, el ejercer la actividad política de una forma ejemplar también, el poner encima de la mesa determinados valores, como es la integridad, como es la imparcialidad, como es una actuación incorruptible, como es la transparencia. Pero de todas formas, y como comentaba antes también, hablando de la crisis en relación a la ética, esta es una cuestión que se plantea siempre a lo largo de los orígenes de
de la propia filosofía, ¿no? Platón ya hablaba de elitismo y de igualitarismo, y Aristóteles nos hablaba también del mejor sistema de gobierno. Es decir, que es una preocupación que no es nueva. Bien. Luis, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas para que podamos tener relaciones interpersonales más éticas, te invitamos a ti y también invitamos a quienes nos están escuchando al relato que nos trae Ausi hoy. Os recordamos que podéis llamar a los teléfonos 955-683721 y 955-686632 para hablar con nuestro experto invitado de hoy. Ahora sí, vamos a disfrutar de este relato. Para el año 200 a.C., en un reino lejano, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado rey, pero de acuerdo con la ley debía casarse para gobernar su país. Sabiendo esto, decidió buscar entre las mujeres de la corte para ver con quién podría compartir su vida. Anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor hacia el príncipe, pero pensaba que su hija no estaría a la altura del desafío. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Casi sin poder creerlo, le preguntó: «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que vas a estar sufriendo, pero no lo hagas. No hagas que el sufrimiento te obligue a hacer locuras». La hija respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo, tampoco estoy loca. Todo parece indicar que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca de mi amado príncipe, y esto me hará feliz». Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con los vestidos más elegantes, con las joyas más costosas y una determinación extraordinaria en cuanto a lo que querían. En ese momento, el príncipe lanzó el desafío: «Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será mi esposa y la futura reina». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, además de las costumbres, las amistades y la capacidad de entablar relaciones. El tiempo pasó y la dulce joven no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, pero cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse por el resultado. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada surgió. Día tras día veía más lejos su sueño, aunque su amor era más profundo. Por fin pasaron los 6 meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que, sin importar las consecuencias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordados, solo para estar cerca de su príncipe por unos momentos. En la hora señalada estaba allí con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas, tamaños y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. La gente comenzó a murmurar y hablar entre ellos. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada.
Entonces, con calma, el príncipe explicó: esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en mi esposa y reina, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. El vaso de la reina, un cuento de Jaime Fernández Garrido. En estos tiempos que corren, donde lo importante parece que son los resultados, los logros, el éxito, lo visible, cultivar la honestidad parece un valor perdido. La picaresca, aquella de la que hacía gala aquel Lazarillo, parece que hoy en día es más necesaria que nunca para triunfar. Otros valores más propios de la ética parece que están olvidados: la verdad, la sinceridad, la humildad. ¿Es que acaso nuestra sociedad ha confundido el significado de la palabra éxito? Puedes hacer de este un día exitoso. De ti depende. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. En la vida cotidiana, en las relaciones sociales y personales, en la vida política, en las relaciones laborales, en los negocios y en prácticamente todas las facetas de la actividad humana encontramos frecuentes referencias a hechos o cuestiones que son calificados como buenos y correctos o malos e incorrectos, o que mencionan los deberes, las obligaciones, los derechos o las virtudes. Los enunciados que contienen estas expresiones son enunciados valorativos que corresponden al campo de la ética. La ética se ocupa de aquello que es moralmente bueno o malo, correcto o incorrecto. Es la rama de la filosofía que evalúa el comportamiento humano. Defiende y recomienda criterios referidos a comportamientos correctos e incorrectos. La conducta ética es un componente esencial de la integridad del hombre. Comprende los ideales por los que nos debemos esforzar y cómo debemos comportarnos. Las normas para una conducta ética varían de acuerdo con el contexto social de cada ser. La ética personal, frente a los demás seres humanos, nos obliga a ser respetuosos, nobles, considerados, justos, independientemente de la edad, raza, sexo o posición social de los demás individuos. Conlleva el compromiso ineludible de prestar ayuda a quien lo necesite. Seguimos disfrutando de la compañía de Luis Rodríguez de Tembleque Cepeda, psicólogo con amplia experiencia en tareas de dirección, habituado a liderar equipos y a poner en funcionamiento proyectos complejos, experto en planificación estratégica, sistemas de gestión de calidad y coaching. Recuerda que puedes llamarnos al 955 68 37 21 y al 955 68 66 32 para hacer alguna consulta sobre este tema. Luis, ¿podrías hacernos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento? Bueno, yo subrayaría varios aspectos. La ética, como hemos dicho a lo largo del coloquio, como el estado ideal de conducta, en la búsqueda de esa perfección. La ética desde el punto de vista que no es coercitiva y que no busca el castigo como tal. Señalaría también la diferencia, como hemos dicho antes, entre la moral y la ética y la aplicación en esas normas sociales que nos imponemos. Y por último, la importancia de la aplicación de la ética en el comportamiento, ¿no? Sobre todo, bueno, pues el garantizar determinados principios éticos en todos los ámbitos de la vida, tanto en las relaciones personales como en la empresa, como en el deporte, como en la política. Estupendo. ¿Y cómo podemos saber si nuestro comportamiento es ético? Bueno, yo creo que hay casi una regla básica, ¿no? Y nuestro comportamiento ético, yo pienso que significa hacer las cosas en forma correcta en cualquier circunstancia, ¿no? Sería de alguna forma que nuestras acciones pues produzcan el mayor bien posible, que además pues busquen
al final resultados en garantizando los derechos de todas las personas, ¿no? Los derechos básicos de las personas. Que nos guiemos también pues, de lo que todos pensamos que es la justicia, del concepto de nuestra justicia, en el sentido de la equidad y de la imparcialidad, ¿no? Básicamente que sea consecuencia de la interiorización de todas estas cosas que he dicho antes y que indudablemente pues al final la consecuencia sea que traigan beneficios individuales y comunitarios. ¿Y para tener comportamientos éticos podemos formarnos en algún sitio? Hombre, yo te preguntaría si la bondad se puede aprender en algún sitio, si hay alguna escuela de bondad, ¿no? Yo creo que tiene más que ver, está más ligada sobre todo a la experiencia, a la formación, a las creencias, a las actitudes. Lo que sí podemos es alentar prácticas éticamente aceptables y moralmente correctas, y sobre todo mediante el buen ejemplo y la no aceptación de actos que podemos considerar moralmente degenerativos, ¿no? Yo creo que es importante, necesario y construir una cultura de la ética, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues en el plano formativo es absolutamente fundamental, ya digo, quizá más desde el ejemplo que desde otro punto de vista. ¿Y cómo podemos ser más éticos sin morir en el intento? Bueno, esto tampoco es una carrera de fondo. Hay una escritora americana que es profesora de la Universidad de Harvard, que el año pasado publicaba un libro, creo que se titulaba Dar voz a los valores, y decía que no había una empresa que fuera 100% ética, igual que no hay un comportamiento 100% ético, ni hay personas 100% éticas, ¿no? Tampoco esto se tiene que convertir en una obsesión, es saber uno que nuestros actos, como he dicho antes, pues se rigen en determinados criterios y en determinados valores. No debemos ser tampoco unos superhéroes en esto como en todo. Esto se hace prácticamente en la práctica diaria, todos los días, pues tenemos comportamientos éticos en la gran mayoría de los casos, en la normalidad de las situaciones. ¿Y cuáles serían aquellas habilidades y competencias que debiéramos de entrenar y desarrollar para ser éticos en nuestras relaciones personales? Bueno, yo creo que como casi en todo es importante conocerse a uno mismo, reconocerse, ¿no? He dicho ya en varias ocasiones, el ejercer de forma responsable nuestra libertad y sobre todo el sentido de pertenencia y de compromiso social que nuestros actos tienen, ¿no? Pero luego hay determinadas competencias que, como he dicho antes, aplicamos diariamente, ¿no? Y son competencias sociales. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, pues el compañerismo sería prácticamente una habilidad, una competencia que desarrollamos habitualmente y que tiene mucho que ver con la ética. Esas competencias cívicas de las que hablamos, o el trabajar en equipo, o el ser trabajador, o el ejercer la responsabilidad, o ser honesto, o prestar el mejor servicio dentro de tus competencias, o respetar, en fin, yo creo que ya digo, estas normas y estas competencias y habilidades pues las desarrollamos diariamente, ya digo, en el mayor número de ocasiones, por supuesto. ¿Y qué otras pistas prácticas puedes darles a una persona que quiera actuar desde la ética? Bueno, al final de lo que se trata es de que nuestras decisiones sean éticas. Y para que nuestras decisiones sean éticas, al final tienen que ser decisiones responsables, ¿no? Y es, pues, prácticamente como se toman casi todas las decisiones, con la exploración interior, haciéndonos preguntas, siendo consecuentes con nuestros valores, viendo la repercusión que tienen nuestros actos, jerarquizando también la consecuencia de ellos, primando los valores, analizando las consecuencias de nuestras actuaciones. Y algo que yo creo que es importante en cualquier ámbito, pero en este también, y es si la decisión nos hace felices y consecuentemente pues garantiza que estamos aplicando nuestros valores. Y por último, Luis, ¿un consejo para nuestros oyentes? Bueno, yo no me atrevería a dar consejos a nadie casi en ningún ámbito, y desde luego en el ámbito de la ética ni muchísimo menos, ¿no? Me plantearía que parece que tuviera una superioridad moral y eso tiene mucho que ver con el adoctrinamiento y a mí desde luego no me gusta, ¿no? Entonces desde ese plano soy un poco reacio a dar un consejo personal.
Para eso sí ha habido pues estudiosos que lo han hecho además con un criterio muy solvente, y yo antes me he referido a Kant y yo creo que quizá es el que mejor nos aconseja en ello. Kant decía siempre que habría que actuar como si nuestras actuaciones tuvieran un valor siempre como ley universal. Y además hablaba también de que fuera una autoobligación, es decir, que uno mismo se imponga las normas, y además que fuera incondicional, es decir, que sean válidas por su propio valor, que no se piense en nuestras actuaciones para conseguir nada a cambio. He hablado también a lo largo de estos minutos que nuestras actuaciones sean como un fin y no como un medio. Y sobre todo la universalidad también, el que sean válidas para todos los seres humanos, el que actuemos de una forma que nuestra conducta sirva como ley universal. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Aún sí he visto que han entrado algunos correitos, ¿no? Sí, Mari Carmen nos comenta en nuestra página de Facebook, dice: hola Humanos Radio, me gustaría hacer una pregunta a vuestro invitado de hoy. El tema me interesa especialmente porque creo que la ética es algo que se echa mucho de menos en la actualidad. Quisiera saber si toda aquella persona que hace algo malo es porque está enfermo, cosa que defendéis los psicólogos, o si por el contrario existe también la maldad. Os da las gracias. Bueno, Mari Carmen, desde luego interesante pregunta, ¿no? Hombre, desde el punto de vista de la psicología, desde luego hay determinadas patologías que impiden la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todos tenemos en mente determinados hechos que vemos lamentablemente que suceden en algunas ocasiones, donde se producen actitudes incluso dentro de la propia familia, con padres, con hijos y demás, y donde además la persona que ejecuta esos actos no es consciente de las consecuencias de sus actos. Desde ese punto de vista, esas personas que tienen una patología no disciernen entre lo que es el bien y el mal. Incluso la propia justicia establece lógicamente como garantía el que uno sea capaz de saber si sus actos pues realmente actúa uno conociendo si su acto está dentro del bien o del mal, ¿no? Otra cosa es que hay comportamientos malvados, y eso conocemos mucho a todos. Es decir, yo no diría que cualquier persona que comete alguna maldad tiene una patología, ni muchísimo menos, en absoluto. ¿Más preguntas por ahí, José? Sí, hay otra oyente, Raquel, que nos dice que le da mucha pena a esos niños que están jugando en la calle o en un basurero y que nunca van a escuchar qué son los valores de las personas ni van a saber qué es eso de la ética. Pregunta si como sociedad es ético que lo permitamos. Hombre, desde luego va en contra de todos los principios éticos, morales, de responsabilidad social, en fin. Esto desde luego no tiene justificación desde ningún ámbito en el que se plantee, ¿no? Pero también es un tema desde luego de responsabilidad individual. En este caso no nos podemos amparar bajo el parámetro colectivo para admitir este tipo de conducta. El compromiso ético parte del individuo también y no del colectivo. Y con lo que no estoy tan absolutamente de acuerdo es que, bueno, se diga que esos niños no lleguen a saber lo que es ética. Y obviamente eso no es así. En situaciones dramáticas se potencian una serie de valores que nos asombrarían a todos. ¿Alguna pregunta más por ahí, José? No, de momento ni nada. Bueno, pues muchas gracias a Luis Rodríguez de Tembleque Cepeda, nuestro experto invitado de hoy, por haber aceptado nuestra invitación
y habernos contado tantas cosas sobre la ética y las relaciones personales. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros. Luis, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes y en la que seguro que tanto nosotros como quienes nos escuchan hemos aprendido mucho más sobre qué es la ética y cómo tenerla presente en nuestras relaciones personales. Muchas gracias por acompañarnos. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde. Bueno, pues vamos con las recomendaciones, Sausi. Pues sí, el próximo jueves, día 12 de diciembre, dentro del ciclo Cineforum que organiza el Colegio Oficial de Psicología, se va a proyectar la película Bajo el sol de la Toscana, por aquello de cómo superar los duelos cuando se acaban relaciones interpersonales. Como digo, está organizado por el colegio en colaboración con el Círculo Mercantil e Industrial y se proyectará a las 7 de la tarde en la calle Sierpes, número 65 de Sevilla. Otra interesante propuesta que tenemos es el taller experimental sobre dependencia emocional, tratamientos aplicados desde la psicoescénica. Está impartido por una compañera, nuestra psicóloga, María José Rosillo, en el Colegio Oficial de Psicología, calle Espinosa y Cárcel, número 4345 de Sevilla. Se va a llevar a cabo el día 12 de diciembre de 5:30 de la tarde a 8:30 y las inscripciones las podéis hacer en la página web del colegio copao.es. Como siempre, tenemos una lectura recomendada, un libro titulado La decisión correcta, el aprendizaje de valores morales en la toma de decisiones. Su autora es Marta López Jurado. Y dice así: en nuestra sociedad globalizada y tecnológica, guiada por factores de eficacia y eficiencia, en la que a menudo nos vemos obligados a tomar decisiones rápidas y complejas, sin demasiadas contemplaciones, un libro como este resulta imprescindible. Su autora explica el papel de la racionalidad, de la voluntad y del corazón en el desarrollo de la virtud moral. Diferenciar entre decisión correcta y decisión acertada es muy importante para la autora. Igualmente, ser capaces de descubrir qué tipo de motivos pesan más a la hora de tomar decisiones o qué motivación es la que domina finalmente para colocarnos en una mejor situación para decidir desde la libertad. Es una herramienta útil para docentes en su guía hacia el camino correcto que debe seguir el alumnado, así como para padres y madres de familia que se enfrentan ante algunos jóvenes que no han sido entrenados para pensar y decidir teniendo en cuenta todas estas variables. Es un libro en cualquier caso muy útil, beneficioso y necesario para todas aquellas personas que quieran seguir creciendo y perfeccionando los valores humanos y éticos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Bueno, pues estamos terminando ya el programa de hoy. Hoy hemos contado con Luis Rodríguez de Tembleque Cepeda y con todo su conocimiento. Luis nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre la ética en las relaciones personales. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. El próximo viernes no estaremos con vosotros por ser fiesta, así que volvemos el viernes 13. En el siguiente programa, el viernes 13, hablaremos sobre las supersticiones. Que se derrame la sal, que se nos cruce un gato negro, romper un espejo, abrir un paraguas dentro de un sitio cerrado. ¿A qué te suenan? Estas supersticiones ya forman parte de nuestra vida diaria y se multiplican en Navidad, ya que se trata de una época en la que queremos evitar la mala suerte para hacer que el año que venga sea mucho mejor que el anterior. No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado, el viernes 13, aquí en Humanos. Que seas feliz y que tengas una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el viernes 13. Tenemos una cita aquí en Humanos a la 1 de la tarde, tu programa para el desarrollo personal y profesional. Recuerda que también puedes ver nuestros vídeos en el blog humanosradio.com. Que disfrutéis muchísimo de este fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Suelta las amarras. Navega lejos de la seguridad del puerto. Deja que las velas se hinchen. Explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.